400 a 1800 gramos en los varones y 1200 a 1400 gramos en la mujer, representando un 2.5% del total del peso corporal. Las medidas que tiene el hígado, en promedio tiene una longitud transversa de 25 a 28 centímetros, una longitud anteroposterior de 10 a 12.5 centímetros y su longitud vertical está alrededor de los 10 centímetros. Como saben, el hígado es un órgano tóraco-abdominal, intraperitoneal y por su ubicación es inframesocólico. La configuración externa que tiene es de acuerdo a cómo se lo ve, o sea, su apariencia visual. Está constituido por 4 lóbulos. El lóbulo derecho, esta es una vista de la cara diafragmática, o sea, de arriba a abajo. Este es el lóbulo derecho, que es el más amplio. El lóbulo izquierdo, el lóbulo cuadrado y en la parte posterior el lóbulo caudal. Tiene 3 caras, como les dije. Esta es la cara diafragmática por su relación con el diafragma, la cara visceral que va en relación con las vísceras abdominales y la cara posterior, que es una cara en la cual no hay peritoneo y es una cara netamente, ¿qué se llama? De fijación. Y en la parte inferior y anterior, el borde libre inferior. Entonces vayamos viendo, haciendo la descripción de estas caras. Lo más llamativo en la cara diafragmático es esta estructura que es el ligamento falciforme. Antiguamente este era el límite y el único límite establecido a nivel de la cara diafragmática del hígado, y la cual nos separa en 2 lóbulos o hígados, ¿no? El hígado derecho y el hígado izquierdo. En la cara visceral, que dijimos que está en contacto con las vísceras abdominales, nosotros encontramos lo que anatómicamente se conoce con el nombre de H. hepática. Esta nos va a delimitar ciertas estructuras que ya vamos a ir viendo. Entonces, en esta cara nosotros vemos ciertas excavaciones que van a corresponder a los órganos intraabdominales, como parte del riñón, el estómago, la cápsula suprarrenal, el duodeno, pero lo que más llama la atención en la cara visceral son las estructuras propias de este sector. Esta H. hepática nos va a formar dos fisuras y 3 surcos, ¿no? La fisura lateral derecha, la fisura lateral izquierda y la fisura transversa. La fisura lateral derecha presenta 2 depresiones. Una depresión anterior que corresponde a la fosa cística y una depresión posterior correspondiente a la vena cava inferior. Ambas están separadas por tejido hepático que corresponde al proceso caudal. Las relaciones anatómicas de la fosa sagital izquierda varían en algo, ¿no? A diferencia de la fisura derecha, la izquierda es continua y presenta 2 depresiones. Una anterior, que corresponde al ligamento redondo, que es un resto embrionario de la vena umbilical, y una surco posterior, una depresión posterior, correspondiente al ligamento venoso. Y este es un vestigio del conducto venoso de Arancio. En cuanto a la fisura transversa, o también llamada hilio hepático o porta hepatis, es una región anatómicamente muy importante en la cirugía hepática, muy importante porque a través de este sector penetran los elementos anatómicos del hígado, como son de posterior a anterior, la vena porta, que se va a bifurcar, la arteria hepática derecha e izquierda y los conductos hepáticos derecho e izquierdo. El hígado tiene medios de fijación ligamentarios y vasculares. Dentro de los ligamentarios habíamos hablado ya del ligamento falciforme, que nos va a dividir el hígado en 2 lóbulos,
y en la parte posterior tenemos los ligamentos coronarios y en los extremos los ligamentos triangulares. En la parte de adelante, haciendo una fijación con la curvatura menor del estómago, tenemos el aumento menor y los medios de fijación vasculares corresponden a la vena cava inferior y a la vena cava o a la vena suprahepática o hepática. En cuanto a la irrigación, el hígado tiene una irrigación nutricia y una irrigación funcional. La vena porta es la encargada de la irrigación funcional. Como sabemos, la vena porta es la unión o la confluencia de la vena mesentérica superior y la vena esplénica. Esto se produce a nivel del cuello o istmo del páncreas en la cara posterior. La vena porta lleva al hígado, a diferencia del resto del sistema venoso que desemboca en el corazón, la vena porta lleva sus nutrientes al hígado en un 70 a 80%. Entrando al hígado, la vena porta va a tener ciertas características y lo primero que hace es dividirse en una rama portal derecha y en una rama portal izquierda. Estas dan a su vez otras ramas. En el caso de la vena porta derecha nos va a dar una rama anterior y una rama posterior, a diferencia de la porta izquierda que va a ingresar con un trayecto transversal y posteriormente se va a verticalizar. La irrigación nutricia está dada por la arteria hepática y a diferencia de la porta, solamente tiene el 20 a 30% del oxígeno y sangre arterial solo en un 20 a 25%. La arteria hepática nace del tronco celíaco y se va a dividir. Va a ser una arteria hepática común que va a dar origen a la arteria gastroduodenal y a la arteria gástrica derecha. En cuanto a la arteria hepática, va a tener la misma disposición que la vena porta a su ingreso al hígado, o sea, una rama izquierda, una rama derecha y sus otras ramas secundarias. El drenaje venoso del hígado está dado por ciertas características, ¿no? Que van a confluir en el hígado a través de la vena cava inferior y las venas hepáticas. El drenaje de las vísceras intestinales como el intestino, el páncreas, el vaso y el estómago va a drenar hacia el hígado a través de la vena cava inferior. Y el hígado es la fábrica prácticamente de nutrientes, recibe toda la sangre no oxigenada, la sangre tóxica y la depuración de sus toxinas se va a hacer a este nivel. Una vez aclaradas estos datos, vamos a hablar ya de lo que es en sí la irrigación o la disposición de las venas intrahepáticas. A nivel del hígado, las venas hepáticas son tres, una derecha, una izquierda y una central. La vena derecha va a drenar los sectores anterior y posterior del lóbulo derecho. Y la vena izquierda va a drenar los sectores mediales y laterales del lóbulo izquierdo. Esta vena hepática media es la unión de estas dos venas y va a dar ramas derechas e izquierdas para irrigar la parte medial del hígado. Aquí podemos ver en otro tipo de esquema la misma figura de la izquierda. En cuanto a los linfáticos, el hígado tiene una serie de puntos de drenaje linfático. Los principales son los ganglios celíacos, los ganglios correspondientes al estómago, o sea, los ganglios gástricos, esplénicos, los ganglios esofágicos, los ganglios frénicos a nivel del diafragma y los mediastínicos.
vamos a hablar de algunas estructuras hepáticas importantes para la parte quirúrgica. Y el primero de estas estructuras, la primera es el ligamento falciforme. Como ya les había dicho, esta ha sido la primera y la más simple de las divisiones cuando se empezó a estudiar lo que era la cirugía hepática. Entonces, a la larga se ha visto que este ligamento no da una división correcta para ambos lóbulos. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta el aspecto vascular. Entonces, este ligamento falciforme nos va a dividir al hígado en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, con la particularidad de que cada lóbulo contiene ramas de la vena porta y de la arteria hepática. A nivel de la cisura portal tenemos otro medio de división del hígado que es anatómicamente más exacto y se llama línea de Cantley. Esta se encuentra en la cisura portal y nos divide anatómicamente, pero más exactamente lo que es el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Aquí ustedes ven, este es el ligamento falciforme, que no hace una división exacta, y lo podemos comprobar acá. La línea de Cantley corre desde la vena cava en la parte posterior hasta el borde lateral de la vesícula. Y esta sí nos va a dividir el hígado en dos hemihígados o lóbulos, ¿no? El lóbulo derecho se va a volver a subdividir en un segmento anterior y en un segmento posterior. Y el lóbulo izquierdo en un segmento medial y en un segmento lateral. Con el tiempo, esto también ha quedado obsoleto cuando se han hecho estudios anatómicos y se han dado nuevas nomenclaturas que las vamos a ir viendo. A nivel del ligamento redondo se encuentra la fisura umbilical. Aquí no hay ninguna vena, pero sí hay elementos vasculares. Aquí está la vena porta, está la arteria, la vena cava inferior y el conducto biliar izquierdo. Dentro de lo que es la anatomía ya funcional, vamos a ver que la cisura principal, esta es la línea de Cantley, que corresponde a la cisura principal, va a contener a la vena hepática media, que tiene un trayecto anteroposterior, como dijimos, desde la fosa cística hasta la vena cava, y va a dividirnos en dos hemihígados. Les vuelvo a repetir, el hígado derecho en los sectores anteriores, que es la parte más cercana a la línea media, van a estar los segmentos 5 y en la parte posterior el 8. Y en el sector posterior vamos a tener el segmento 6 y el segmento 7. En el lóbulo izquierdo ahorita vamos a ver. Toda esta anatomía funcional se ha ido estudiando en todo el anterior siglo y Goldsmith y Walburn en la década de los 70 describieron que en el hígado existen 8 segmentos y cada segmento está alimentado por una tríada portal. Llamamos a la tríada portal a la confluencia de la arteria, de la vena y del conducto biliar de cada segmento. Entonces, de acuerdo a esta clasificación, podemos tener 4 sectores que están separados por las cisuras. Estas tienen como principal componente las venas hepáticas. Cada segmento, como les había dicho, tiene su propio pedículo o tríada portal, menos en la cisura portal. Quirúrgicamente, ¿para qué nos sirve todo esto? En el año 1957, otro investigador, el doctor Quinault,
fundamenta la sistematización hepática que nos va a permitir hacer otro tipo de cirugías más exactas y con mejores resultados. Esta segmentación se basa en la distribución de las venas hepáticas y de los pedículos dentro del hígado y nos va a dar con una proyección vertical de las venas hepáticas o suprahepáticas, nos van a dar las secciones que les había mencionado. En el lóbulo, en mi hígado o lóbulo hepático derecho, el sector medial y lateral, y en el izquierdo, el anterior y el posterior. Ahora, a nivel de la circulación venosa, si nosotros trazamos una línea horizontal sobre el eje venoso portal, esto nos va a permitir tener 8 segmentos. Cada uno de los segmentos es una unidad funcional hepática y tiene una triada portal. Como les había dicho, es una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y una rama biliar que corresponde al drenaje que en cada segmento llega a ser independiente. Entonces, esta segmentación de Quinault se asimila o se asemeja más bien a una mano empuñada, empezando con el segmento 2 que iba en sentido de las manecillas del reloj. Entonces, el segmento 2 se encuentra en la parte izquierda superior, debajo está el segmento 3, en forma medial el segmento 4, que es todo esto. En el lóbulo derecho está en la parte anterior el segmento 5 y el segmento 6, y en la parte posterior el segmento 7 y el segmento 8. Se preguntarán, el segmento 1 que se lo ve por acá está muy posterior y corresponde al lóbulo caudado, por eso no figura en la parte anterior de la segmentación. Y ya viendo el esquema, lo vamos a corroborar de la siguiente manera. En el lóbulo izquierdo tenemos el segmento 4, que es el sector medial, y el segmento lateral, que viene a ser el 2 y el 3. En el lóbulo derecho, el segmento anterior con los segmentos 5 y 8 y el posterior con el 6 y el 7. Esto ya va aunado a cada nomenclatura. Como les decía, el segmento 1 no se lo ve, está en posterior y corresponde al lóbulo caudado. El segmento 2, que vendría a ser más o menos a la una de la ubicación horaria, va a representar o se va a llamar segmento lateral del lóbulo izquierdo, y como está hacia arriba va a ser superior. El 3 es el segmento también lateral porque está en el sector lateral, pero este está inferior. Entonces será segmento 3 es igual al segmento lateral del lóbulo izquierdo inferior. El segmento 4 prácticamente, según algunos anatomistas, se puede dividir en segmento 4A en la parte superior y segmento 4B en la parte anterior, pero es la parte medial del lóbulo izquierdo. En la parte derecha del hígado tenemos la división en anterior y posterior. En el segmento anterior, el segmento 5, o sea, se denomina segmento anterior inferior del lóbulo derecho. Y el segmento 8 corresponde al segmento anterior superior del lóbulo derecho. Los laterales vienen a ser el segmento 6, que se denomina segmento posterior del lóbulo derecho inferior, y el 7, segmento posterior superior del lóbulo derecho. Posteriormente a esto, se hizo una nueva clasificación tratando de
unificar todas estas nomenclaturas y de hacer más simple toda esta denominación. Entonces, se hicieron clasificaciones de primer orden, de segundo orden y de tercer orden. En la clasificación de Brisbane, el primer orden corresponde a los dos hemihígados, o sea, un hemihígado derecho y un hemihígado izquierdo. En la de segundo orden corresponde a las secciones, ¿no? Que van a ser secciones derechas anteriores y posteriores, y mediales y laterales en el lado izquierdo. Y la clasificación de tercer orden solamente se denomina para cada segmento en forma individual. De acuerdo a todo esto, nosotros vamos a poder planificar los tipos de resecciones hepáticas que vamos a hacer. Y las más importantes o las más regladas, digamos, se basan en la anatomía segmentaria, siempre pensando en que hay que dejar 1 centímetro de tejido normal en cada tipo de resección. De acuerdo a esto, vamos a poder hacer una hepatectomía izquierda cuando tengamos que resecar el segmento izquierdo o el lóbulo izquierdo del hígado, con los segmentos 2, 3 y el 4. La hepatectomía derecha será la resección o exéresis del lóbulo derecho del hígado con los segmentos 5, 6, 7 y 8. Cuando hablamos de segmentectomías, como vimos en la diapositiva anterior, se va a referir a 1 o 2 segmentos. Por ejemplo, aquí esta figura en azul es una bisegmentectomía, que está tomando el segmento 2 y el segmento 3. O en este caso, por ejemplo, que solo va a tomar el segmento 4B. Entonces, ¿qué bases quirúrgicas podemos tener para una resección hepática? Para hacer la resección hepática, uno puede hacer un abordaje mínimamente invasivo o a través de una laparotomía amplia. Siempre que se quiera hacer una resección hepática, se debe hacer una movilización completa de todos los ligamentos hepáticos, o sea, se tiene que tener la capacidad de poder extraer fuera de la cavidad abdominal al hígado. Posteriormente, se hace la disección del pedículo hepático, o sea, hemos dicho que cada segmento tiene un pedículo, entonces, de acuerdo a la cirugía programada, vamos a hacer la disección de ese pedículo para no dañar el resto del órgano. Cuando hay necesidad, las resecciones hepáticas pueden acompañarse de una colecistectomía y la transección del tejido hepático puede hacerse con elementos tecnológicos de corte y coagulación como son el LigaSure, el bisturí armónico o el electrobisturí. Y la ligadura siempre como base, como premisa de una resección hepática, toda la ligadura vascular o biliar debe hacerse en una sección en línea. Ahora, ¿qué opciones tenemos para hacer tratamientos hepáticos? Podemos hacer a través de la técnica percutánea, la cirugía convencional a través de una laparotomía o la cirugía mínimamente invasiva a través de la laparoscopía. Hablando ahora de la vía biliar, vamos a decir que la vía biliar es el conducto de ductos intra y extrahepáticos por los que la bilis discurre desde el hígado donde se produce hasta la segunda porción del duodeno a nivel de la ampolla hepatopancreática. Estos conductos biliares son 2, el conducto hepático derecho y el hepático izquierdo. El hepático derecho se va a presentar luego de la unión de conductos segmentarios que van a dar por origen a los conductos sectoriales. El conducto hepático derecho nos va a dar un ramo anterior y un ramo posterior.
para drenar cada segmento hepático en forma individual. En el ramo anterior van a ser drenados el segmento 5 y el segmento 8, o sea, los segmentos mediales. Y el ramo posterior nos va a drenar los segmentos 6 y 7. En el conducto hepático izquierdo también hay la confluencia de los conductos sectoriales que nos van a dar dos ramos, uno anterior y uno lateral, para drenar los segmentos 2, 3 y todo el segmento 4. Una vez que se ha formado esta vía biliar intrahepática por los conductos segmentarios y sectoriales, nos vamos a la confluencia de estos conductos ya fuera del hígado. A esto se llama vía biliar extrahepática. Y esta está formada, la vía biliar extrahepática, o sea, fuera del hígado, por los conductos hepáticos derecho e izquierdo. Su confluencia nos va a dar lugar al conducto hepático común, que va a ir a unirse con el conducto cístico que drena la vesícula, y hasta la desembocadura en la ampolla de Vater se va a llamar vía biliar principal o conducto colédoco. Y la vía accesoria o conducto de Santorini, que es la que nos va a drenar al páncreas. Entonces, los conductos hepáticos nos van a dar el conducto hepático común. El hepático común se da entre el 0,25 a 2,5 centímetros de la confluencia de la superficie hepática. O sea, los conductos tienen que emerger del parénquima hepático y entre 0,25 a 2,5 se presenta la unión de estos para formar el conducto hepático común. Las características de estos conductos nos sirven mucho en las cirugías de la vía biliar, y tenemos que tener presente que el conducto hepático izquierdo es un conducto largo. Es más largo que el conducto hepático derecho y es más superficial. El conducto hepático izquierdo más o menos mide entre 1,5 a 2 centímetros de longitud, y el conducto hepático derecho entre 0,5 a 1 centímetro. La longitud del conducto hepático común varía entre 1,5 hasta 3,5 centímetros y se va a unir con el conducto cístico, que puede tener una longitud de 2 a 4 centímetros y un diámetro de 3 milímetros, hasta 4 milímetros. Después ya se considera alteraciones o un conducto cístico dilatado. La unión del conducto hepático común con el conducto cístico nos van a formar el conducto colédoco o vía biliar principal. Y las anomalías en la vía biliar principal son innumerables. Lamentablemente no es muy fácil detectar en un estudio o en los estudios preoperatorios, y como ven en la diapositiva, podemos tener una unión del conducto cístico con el conducto hepático común muy baja, muy cerca de la desembocadura. Otra de las anomalías que se presentan más bien es un conducto cístico y que está uniéndose muy cerca de la confluencia de los hepáticos hacia el hepático común. Otra de las alteraciones o anomalías de la vía biliar va a ser que los conductos hepáticos tengan su unión muy cerca de la emergencia de estos y hagan un conducto hepático común muy alto y corto. La unión del conducto cístico va a ser muy alta. En este otro caso, por ejemplo, no tenemos conducto cístico. Prácticamente el infundíbulo de la vesícula se va a unir al conducto hepático. Y en estos dos otros casos,
La anomalía está más dada en el trayecto y la desembocadura del conducto cístico. Si ustedes ven aquí, el conducto cístico da una vuelta anterior en espiral y se va a implantar en el lado izquierdo del conducto hepático común. Y al revés, en esta otra figura, la espiral y la vuelta la dan de atrás a adelante para emerger o para unirse a la vía biliar común en el borde anterior del conducto hepático común. Entonces, estas anomalías solo son distinguibles en el transoperatorio. Es muy importante tenerlas presentes siempre que uno va a operar una vía biliar, porque uno puede encontrarse con estas alteraciones o anomalías y la cirugía ser un desastre. En cuanto a la vesícula, podemos decir que está situada entre ambos lóbulos hepáticos, ¿no? Tanto el derecho como en el izquierdo, hacia la cara visceral. Y en cuanto a la relación con los segmentos, nos va a corresponder al segmento 4 y 5. La superficie hepática de la vesícula está unida al hígado, por eso se llama superficie hepática. Y en la cara libre o no hepática está recubierto solamente por peritoneo. Dentro de las características anatómicas podemos decir que tiene 4 partes, ¿no? El fondo, el cuerpo, el infundíbulo y el cuello. Su longitud más o menos es de 7 a 10 centímetros y la capacidad de almacenamiento de la bilis normalmente es de 30 a 50 ml, pero en casos en los que haya una inflamación puede llegar a albergar hasta 300 mililitros de bilis. La vesícula está irrigada en un 95% de los casos por la arteria cística, que es rama de la arteria hepática derecha. Y el drenaje venoso también se va a dar por la vena cística, que ya dijimos que drena a la vena porta. En cuanto a su inervación, está inervada por el nervio vago, ramas simpáticas y celíacas del plexo celíaco, y su nivel simpático está dado a nivel de T8 a T9. En cuanto a la parte ya quirúrgica, tenemos que tener presente, aparte de la configuración externa, tenemos que tener presente la localización y las relaciones anatómicas con los órganos o estructuras vecinas. Para esto nos valemos de 2 triángulos quirúrgicos muy importantes. Uno es el triángulo de Calot, el cual tiene como límite superior la arteria cística, como límite interno el conducto cístico y como límite externo, el conducto cístico, como interno el hepático común, y este triángulo nos va a permitir encontrar la arteria cística, ¿no? Este otro triángulo, llamado triángulo de Badel, es similar al anterior, pero el borde superior, a diferencia del anterior, donde estaba la arteria cística, en este tenemos el reborde hepático inferior, ¿no? Entonces, el borde externo tenemos el conducto cístico y el límite interno, el conducto hepático común. Bien, entonces empecemos con la parte quirúrgica en sí, y la cirugía que nos permite la extirpación de la vesícula se llama colecistectomía. Esta viene del griego colecisto, que significa vesícula, y ectomía, que es el sufijo que representa lo que es la exéresis o la ablación de un órgano. En este caso sería la exéresis de la vesícula biliar o extirpación quirúrgica de la vesícula biliar. ¿Cuándo se debe hacer?
En general se hace cuando hay litiasis vesicular, o sea, cálculos en la vesícula, en caso de tumores o trauma vesicular. Así como tiene indicaciones, las contraindicaciones a este procedimiento pueden ser absolutas y relativas. Dentro de las absolutas podemos fijar primero el desconocimiento de la técnica, la negativa del paciente. En casos de que se planifique la cirugía laparoscópica, la intolerancia a la anestesia general, porque las cirugías convencionales se pueden hacer con otro tipo de procedimiento anestésico. Las coagulopatías refractarias y el carcinoma avanzado de vesícula son otra contraindicación absoluta. Entre las relativas podemos mencionar la cirugía previa a nivel de abdomen superior, la peritonitis generalizada, colangitis, cirrosis, hipertensión, enfermedad obstructiva pulmonar, fístulas colecistoentéricas en casos de obesidad mórbida o embarazo, que como su nombre dice son contraindicaciones relativas. ¿Qué técnicas podemos utilizar para realizar este procedimiento? La convencional o abierta, la cirugía laparoscópica cerrada o de invasión mínima, la cirugía de SILS o puertos únicos, la cirugía de nodes, que son por otros orificios, y la cirugía robótica. En cuanto a la cirugía convencional, diremos que está indicada cuando hay una inflamación intensa tanto del órgano, o sea, de la vesícula, como las estructuras vecinas. Se hace una cirugía abierta cuando no hay posibilidad de identificación de los elementos anatómicos en caso de que hayamos empezado con una cirugía laparoscópica. Como ya dijimos, cuando haya intolerancia a la anestesia general, se empieza con una cirugía laparoscópica, el paciente no tolera la anestesia general y podemos convertir a una cirugía abierta. También se hace cirugía abierta cuando entramos a hacer una laparotomía, una cirugía de exploración, y que requiera la extirpación vesicular. Y lo más importante, cuando no tenemos infraestructura o equipo suficiente como para hacer una cirugía laparoscópica, se puede hacer una cirugía convencional. Entonces, para hacer este tipo de procedimiento, los abordajes quirúrgicos son variados. Se puede abordar la vesícula a través de una incisión longitudinal, media, supraumbilical, una incisión subcostal derecha o de Kocher, o una incisión paramedia supraumbilical derecha. ¿Cuándo hacemos este tipo de incisiones? Una laparotomía media estará indicada en pacientes muy delgaditos en los cuales el ángulo subcostal sea muy cerrado, o cuando hay algún tipo de patología concomitante, ¿no? O sea que se deben hacer dos procedimientos. A diferencia de la incisión subcostal derecha o incisión de Kocher, esta se ha mencionado durante mucho tiempo como ser la incisión de elección para vesícula y vías biliares, porque nos brinda una exposición adecuada del hígado, de la vesícula y de la vía biliar. Esta incisión nos permite ampliar en caso de pacientes que tengan alguna anomalía posicional de la vesícula, o en pacientes muy gorditos, nos permite hacer una ampliación hacia lateral, o sea, distal, y también proximal. Y eso nos ayuda para conseguir hacer una cirugía más reglada. La incisión subcostal de Kocher hace una incisión subcostal a 2 centímetros por debajo del reborde costal, en una longitud aproximada de unos 8 a 10 centímetros. Esta incisión hace la diéresis, continúa con la diéresis de la pared por planos, seccionando el tejido celular subcutáneo, como ven aquí. Esta parte blanca es la aponeurosis del oblicuo mayor,
el músculo oblicuo mayor, que en este caso se lo tiene que seccionar a través de corte y ligadura o electrocauterio. Y subyacente a este se encuentra el oblicuo menor y el peritoneo. Una vez abierta la cavidad, la pared abdominal, tenemos que decidir qué técnica podemos utilizar. Para la colecistectomía abierta existen en realidad 3 técnicas, pero vamos a mencionar 2 porque la tercera es una combinación de estas 2. La técnica anterógrada se llama así porque va del fondo al cuello. ¿Sí? Esta técnica de preferencia no se utiliza de primera intención, porque al no ligar primero los elementos vasculares ocasiona mucho sangrado. Para esta técnica, primero tenemos que identificar la vesícula y, ayudados por una pinza de agarre, vamos a traccionar el fondo de la misma. Vamos a armar nuestro campo utilizando separadores, como son los separadores de Doyen, los cuales nos van a permitir, aquí en la figura de la izquierda, ustedes pueden ver que estos separadores nos van a ayudar a levantar la cara visceral del hígado, de tal manera de que podamos tensar el cuello de la vesícula para ver los elementos vasculares. Entonces ponemos un separador que nos retraiga el hígado, otro separador que nos retraiga el estómago y otro separador que nos retraiga el ángulo hepático del colon. Con esto vamos a tener lo que nos interesa, que hemos dicho que era ver los triángulos quirúrgicos fácilmente visualizables. Ese es el primer paso con el cual vamos a poder empezar en sí a hacer la colecistectomía. Y la vesícula en la colecistectomía anterógrada hemos dicho que la vamos a ir liberando del fondo al cuello. Una vez liberada de su lecho la vesícula, procedemos a buscar la arteria cística y el conducto cístico. Primero vamos a identificarlos, vamos a ligar el conducto cístico y posteriormente la arteria cística. Entonces aquí ya ven, la vesícula ya está separada de su lecho, se ha hecho la ligadura de la arteria cística y ahora vamos a proceder a la ligadura del conducto cístico. Siempre se debe hacer, cuando se hace cirugía abierta, la ligadura con material no absorbible, delgado, aproximadamente de 2 o 3 ceros, de acuerdo al diámetro de estos conductos, y se hace una ligadura proximal y una ligadura distal. Igualmente en el conducto cístico se hace primero se pinza y ayudado de la pinza, encima de la pinza se procede a hacer la ligadura tanto proximal como distal. La otra técnica es inversa y se llama técnica retrógrada. Retrógrada porque va del cuello hasta el fondo. Esta técnica es algo más engorrosa porque no se ven adecuadamente los elementos vasculares y biliares que se encuentran en estos 2 triángulos que hemos mencionado. Pero es más segura porque al iniciar la cirugía ligando estos elementos, la exéresis del lecho de la vesícula prácticamente se hace sin ningún sangrado. Entonces, en la técnica retrógrada vamos a traccionar la vesícula a nivel del bacinete, lo cual nos va a exponer los elementos del triángulo de Calot. Entonces vamos a hacer lo mismo que en la otra técnica. Vamos a individualizar el conducto cístico, la arteria cística. Empezamos ligando la arteria cística con 2 ligaduras.
posteriormente el conducto cístico, y una vez que hemos liberado los elementos vasculares y biliares, vamos a proceder en forma retrógrada, o sea, del cuello hasta el fondo, a despegar la vesícula de su lecho. Entonces aquí tienen. Ahora vamos a hablar ya esquemáticamente. Estamos disecando todo el peritoneo para encontrar los elementos vasculares. Exponemos los elementos vasculares del pedículo, procedemos a aislarlos, a cliparlos, a ligarlos. Aquí está, esto es como se debe ver, ya se tiene la identificación de las estructuras anatómicas, se las tracciona, se las individualiza, ¿no? Cada una, y se procede a hacer su ligadura, tanto distal y proximal. Una vez que se ha ligado, se ha hecho todo el manejo del pedículo. Aquí están viendo, estas son las pinzas de Mixter, que son las que nos van a ayudar para primero pinzar y sobre esta pinza hacer la ligadura de los elementos del pedículo. Y el último paso ya es la desperitonización de la vesícula de su lecho. Aquí está la cara hepática de la vesícula, la cual que hemos procedido a desprender. Puede ser con tijera o con electrobisturí. Y una vez que se hace la ablación de la vesícula, se procede a la síntesis de pared por planos. La otra técnica es la colecistectomía laparoscópica o cirugía mínimamente invasiva. Esta requiere de mucha tecnología, un equipo completo, una torre, que es esta, o el equipo de laparoscopía, aparte del instrumental especial, ¿no? De tijeras, pinzas, disectores. Necesita una cámara de video, una fuente de luz, un insuflador para el gas, la cámara para el laparoscopio, diferentes tipos de trócares y pinzas, ¿no? Entonces, todo este equipo representa insumos extras que tienen un costo y muchas veces no están al alcance de los pacientes. Ya actualmente esto se está abaratando y se está haciendo de que tanto a nivel privado ya no se cobre por un monto extra por el uso de estos aparatos, y a nivel de las instituciones y de los seguros se ha reconocido por la seguridad social. ¿Qué equipo o instrumental es el indispensable? A nivel del sistema óptico necesitamos una fuente de luz. Esta debe ser luz fría para que no ocasione quemaduras en los órganos intraabdominales. La fibra óptica para el laparoscopio. Necesita una cámara de video y un monitor de televisión o un videograbador. Aparte de eso necesitamos el insuflador y la fuente de gas, un electrobisturí y sistemas de irrigación y aspiración. ¿Cómo procedemos para este procedimiento? Existen dos técnicas para posicionar al paciente. La técnica francesa, que es la que deja al paciente en una posición de cúbito dorsal con las extremidades inferiores separadas y el cirujano entre ambas extremidades. Todo lo que es cirugía laparoscópica siempre debe hacerse con anestesia general. Entonces el anestesiólogo va a estar aquí, no va a haber ningún problema, pero la posición del equipo quirúrgico va a ser diferente, ¿no? Entonces, como les dije, cirujano entre ambas piernas y los ayudantes a los costados. La instrumentadora entre el ayudante y el cirujano. En la posición americana, las extremidades inferiores están paralelas, ¿no? Los monitores están a la cabecera del paciente y el cirujano está a la izquierda del paciente. El primer ayudante, el segundo ayudante y la instrumentadora.
Como ya vimos, para hacer cirugía laparoscópica nos tenemos que valer por incisiones y vías de ingreso pequeñas a través de los trócares. Esta colocación de los trócares tiene que ser adecuada de tal manera de que exista una buena triangulación que nos permita poner la fibra óptica bien centralizada al sitio donde vamos a realizar nuestra cirugía. Entonces, en la vesícula, en la técnica francesa y en la técnica americana se utilizan por lo general 4 trócares. Un primer trócar que está en la región umbilical o periumbilical, que va a permitirnos la introducción del laparoscopio. El segundo trócar en ambas técnicas va a ser un trócar subsifoideo. Estos 2 trócares tienen una medida de 10 a 12 milímetros, y lo cual nos va a permitir el ingreso de la cámara del laparoscopio que mide 10 milímetros. El tercer y cuarto trócar van a diferir un poco de acuerdo a la técnica. En la técnica francesa va a ir para supraumbilical, para mediano izquierdo, y el cuarto trócar va a ser en la línea axilar, en la línea clavicular media, a nivel de una línea transversa en relación al ombligo. En cambio, en la técnica americana, el tercer y cuarto trócar van a ir en la región subcostal, uno en la línea medio clavicular y el otro en la línea axilar anterior. ¿Cómo se hace el acceso? El acceso a la cavidad abdominal puede ser realizado a través de una técnica cerrada o una técnica abierta. Se llama la técnica cerrada cuando solamente se hace una incisión en el sitio elegido, supraumbilical o transumbilical, de aproximadamente 2 centímetros, a través de la cual esta incisión solamente es de la piel. A través de esta se va a introducir una aguja que se llama aguja de Veress, que es la que nos va a permitir insuflar el gas a la cavidad abdominal. En cambio, en la técnica abierta hay imposibilidad técnica por cirugías previas, por adherencias, por la contextura de la pared abdominal del paciente, de introducir esta aguja, por lo cual necesitamos valernos de un trócar, que es un trócar especial que se llama trócar de Jasón. ¿Qué particularidades tiene este trócar? Es un trócar que mide 10 a 12 milímetros, tiene una punta con un obturador romo, lo que va a proteger de que al introducir a ciegas este trócar, nosotros podamos ocasionar un daño en las vísceras. Generalmente se recomienda no hacer el uso de este trócar a ciegas. Generalmente se debe abrir toda la pared abdominal. O sea, se hace la incisión en la piel celular y se llega hasta el peritoneo, ya abriendo previamente a la introducción de este trócar. Entonces, ya con el orificio realizado a través del cual vamos a tener el acceso a la cavidad abdominal, introducimos este trócar. Si ustedes se fijan, este trócar en ambas figuras, podemos ver que tiene una conexión que nos va a permitir el flujo de CO2. Y la otra conexión que es como un capuchón, el cual se va a retirar una vez que esté ya bien localizado, y a través de ese va a introducirse el laparoscopio. A los costados tiene unas rendijas que nos van a permitir utilizar suturas. Muchos cirujanos lo que hacen al momento de abrir, colocan los puntos con los que al final de la cirugía van a hacer el cierre de este puerto quirúrgico y lo anclan en estas ranuras para que una vez que se retire el trócar, directamente se ajusten los hilos y queda ya ocluido el orificio umbilical.
Entonces, aquí tenemos una figura. Esta es la forma en la cual se va a hacer. Aquí está el ombligo. Se va a realizar la incisión. Aquí están viendo que se hace la incisión. Agarrado de dos pinzas de agarre o pinzas de Babcock. Con un bisturí frío y con dos separadores se logra uh, ampliar la apertura. En este caso se está utilizando un trocar de Jasón y aquí ustedes ven los hilos. En este caso siguiente les voy a mostrar la aguja de Verés para la técnica cerrada. Entonces aquí la aguja, como su nombre lo dice, es una aguja larga que tiene más o menos 10 centímetros de longitud y tiene un capuchón con una válvula. Esta válvula se abre y se cierra al momento de que tengamos la seguridad de estar dentro de la cavidad abdominal para hacer la conexión con el dióxido de carbono. Entonces aquí está la forma en la que se va a colocar. Ya se hizo la apertura de la piel y se empuja, ¿no? Se pincha ese sitio elegido, que es la región umbilical, hasta atravesar la pared. Tenemos que tener la sensación de atravesar las aponeurosis y recién pensar que estamos en el espacio intraabdominal. Cuando no se puede realizar el ingreso de la aguja de Verés por el ombligo, podemos acceder a través del punto de Palmer. Este punto de Palmer se encuentra a 2 centímetros por debajo del reborde costal izquierdo, línea medio clavicular. Entonces esas son las dos alternativas para usar la aguja de Verés en la técnica cerrada. Entonces, una vez que hemos ingresado, tenemos que crear nuestro neumoperitoneo. ¿Qué quiere decir esto? Introducir aire, en este caso gas, a la cavidad peritoneal. ¿Qué gas? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono se introduce hasta alcanzar una presión de 12 o 14 milímetros de mercurio, jugando con flujos que van bajo, medio, hasta el flujo alto, que es la velocidad a la que se insufla el gas. El dióxido de carbono tiene como ventaja ser incoloro, no es combustible, es barato, se disuelve muy rápidamente en la sangre y en el agua, y su metabolización es a través de la vía respiratoria en forma rápida. Se absorbe, muchas veces hemos tenido casos en que el gas se ha quedado en los tejidos y su absorción afortunadamente es muy rápida. Así como tiene ventajas, sus desventajas pueden ser locales o sistémicas. A nivel local, produce distensión peritoneal, puede provocar reacción vagal, elevación del diafragma y alteraciones del retorno venoso. Cuando la insuflación es a una velocidad muy alta o a una mayor presión de 14 milímetros de mercurio, presentamos el dolor y la omalgia. A nivel sistémico, la insuflación de CO2 nos puede provocar hipercapnia, acidosis, aumento en la poscarga cardíaca, aumento de las catecolaminas o estrés del miocardio. Por eso hay que tener una buena valoración cardiovascular de estos pacientes previos a la cirugía. Bien, una vez que introducimos o creamos el neumoperitoneo, podemos introducir el laparoscopio, que nos va a dar ya la visión de los órganos de la cavidad abdominal, y posteriormente a esto, bajo visión directa, colocamos los otros trocares en los sitios donde ya les había mencionado. La técnica para la colecistectomía laparoscópica, con el trocar que está con el tercer trocar que está en la línea medio clavicular, vamos a traccionar el fondo de la vesícula de tal manera de que podamos levantar el hígado
y levantar toda la vesícula y nos permite tensar lo que es el bacinete y los elementos del pedículo. Y con el otro de los trócares vamos a hacer una tracción lateral. De esta manera tenemos una tracción hacia el cénit y una tracción lateral que nos permiten tener totalmente visualizado el bacinete para empezar a hacer la búsqueda de los elementos. Entonces, con esto se empieza a hacer la sección del pedículo, igual que en la cirugía abierta, hasta identificar la arteria cística y el conducto cístico. Aquí tenemos el triángulo de Calot y siempre se debe hacerlo bajo visión directa, ¿no? Entonces empezamos a hacer la liberación del peritoneo. Todo esto se hace a través de una divulsión con pinzas. No se puede utilizar aquí electrocauterio hasta que no se identifiquen adecuadamente los elementos vasculares. Entonces, identificamos el conducto cístico que va a ir a desembocar en la vía biliar principal o conducto colédoco, la arteria cística, aquí ya está completamente disecada, y una vez individualizados los elementos, tenemos que realizar este paso, que es el que nos va a permitir tener seguridad de no lesionar la vía biliar y se llama visión crítica de Strasberg. Esta lo que quieren demostrarnos es de que antes de seccionar o tratar estos elementos, tenemos que tener la visualización de ambos. Entonces tenemos aquí la arteria cística, el conducto cístico, aquí la vía biliar, el cuello de la vesícula, y recién cuando tenemos esta visión, podemos pensar en clipar y seccionar estos conductos. Entonces, el siguiente paso ya es el manejo quirúrgico. Aquí tienen el conducto cístico y la arteria cística, con sus clips, 2 proximales y 1 distal. Una vez que se han colocado los clips, se procede a la sección de los mismos. Y una vez seccionados los elementos vasculares, se procede a la desperitonización del lecho vesicular, igual que en la cirugía abierta, pero aquí utilizamos un ganchito que es como una tijera con electrocauterio. Una vez que se ha hecho la exéresis de la vesícula, nos corresponde hacer una revisión de la hemostasia, que no haya ningún sangrado. En caso de que se necesite lavar, este es el momento para irrigar agua y aspirar hasta tener una visión adecuada y limpia de la zona quirúrgica, y si hay necesidad de utilizar drenaje, se dejan a nivel del lecho vesicular. ¿Cómo hacemos para la extracción de la vesícula? Ya la tenemos libre y vamos a ayudarnos de una bolsa de extracción. Generalmente en nuestro país se utilizan los dedos de guante porque las bolsas de extracción son muy caras. Entonces introducimos la vesícula en el guante, la ponemos en la cara diafragmática del hígado hasta realizar los pasos previos del lavado, de la revisión de la hemostasia, y una vez que tenemos todo listo, procedemos a extraer la vesícula a través del trócar umbilical. Posteriormente, la síntesis de la pared se sutura la aponeurosis y la piel a nivel umbilical en la región subsifoidea y puntos simples en los otros 2 puertos porque son incisiones aproximadamente de medio centímetro. Otras técnicas para hacer la colecistectomía son la técnica de Sills, que es la técnica por puerto único, y la técnica de Notes, que vamos a verlas rápidamente. La cirugía por puerto único o single port es un solo aparato, el cual tiene 3 orificios que nos van a permitir introducir por uno la cámara y por los otros las pinzas con las cuales vamos a trabajar, como se ve aquí. Entonces,
La incisión se hace a nivel umbilical. A través de esta se van a introducir tanto la cámara como estas pinzas que, como ustedes están viendo, tienen las características de ser rotuladas, o sea, se pueden movilizar, se pueden doblar y proceder a la cirugía. ¿Qué diferencias y qué dificultades tenemos entre estas? Para esta técnica necesitamos instrumentos especiales, son instrumentos más delgados, se los debe colocar en forma paralela y con mucha cercanía, ¿no? Esto nos dificulta lo que habíamos hablado en la otra cirugía, que es la triangulación adecuada para maniobrar y poder hacer una cirugía más fácil, ya que hay un escaso espacio entre los instrumentos y también la óptica. Ahora, esta óptica en la cirugía laparoscópica convencional generalmente es de 10 milímetros. Para hacer puerto único o SIL se necesita una óptica más delgada que es de 5 milímetros. Todo esto nos dificulta porque no tenemos mucha, ya no tenemos 3 dimensiones y el sentido de profundidad es más difícil ubicar. La otra técnica es la cirugía por Notes. ¿Qué quiere decir Notes? Cirugía transluminal por orificios naturales. ¿Cómo es esto? Podemos hacer una colecistectomía a través de la vagina o a través del estómago. Generalmente se utiliza a través de la vagina. No es una cirugía muy común, más que nada es absolutamente estética porque después todo el resto, el objetivo es el mismo, es la ablación de la vesícula, pero las dificultades son mayores y las complicaciones pueden ser catastróficas. Hace unos pocos años se ha innovado una nueva técnica que es la cirugía guiada por imanes. Entonces estos imanes se ponen por fuera y se ponen unos clipsitos, como ven aquí, por dentro. Al entrar en contacto el polo externo con este polo interno, que es un clip que va a ocasionar el mismo efecto que los trócares y las pinzas que tenemos, pero aquí ya, digamos, nos ahorramos la dificultad de tantos trócares, que tampoco son muchos, ¿no? Solamente son 3, pero hasta ahora no ha tenido mucha difusión porque su réplica no es fácil, necesita de este set de imanes y necesita unos separadores extras que no tienen ahorita ningún beneficio para realizar el gasto. Y por último tenemos la colecistectomía robótica, que es el boom de la cirugía, ¿no? Este necesita una consola y necesita un robot. Estamos hablando de alrededor de $3 millones. Necesitamos una preparación especial del cirujano para que pueda manejar la consola y puede hacerse a distancia, ¿no? Entonces esto ya en la época en la que ustedes ejerzan la cirugía, yo creo que ya nos van a poder operar a través de la colecistectomía robótica, que va a ser más barata y más accesible a todos los medios y todos los países. Como ven aquí, aquí está la consola. Esta consola puede manejar un robot de 3 o de 5 brazos y de acuerdo a la complejidad de este aparato, de este robot, las cirugías serán más precisas, se podrán hacer cirugías más complejas y, como les digo, principalmente esta tecnología en unos años más ya estará al alcance de todo el mundo, ¿no? Ahora, la cirugía, así como tiene indicaciones, contraindicaciones, también tiene complicaciones. Las complicaciones pueden ser la hemorragia, pueden ser lesiones de los conductos biliares, fuga biliar, retención de cálculos, pancreatitis, infecciones o hernias incisionales, a pesar de que en la cirugía laparoscópica los orificios son pequeños, también se ha visto la presencia de hernias incisionales.
Y con esto se ha terminado esta clase. Agradezco mucho su tiempo y su atención y nos vemos el día lunes con la siguiente clase de hígado. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, gracias.